Muy feliz de poder grabar emisión número 80 episodios ya de Rompiéndola. Soy Alex Nava y estoy convencido que todos hemos venido a esta tierra a romperla en la vida. ¿Cómo respondes a la pregunta ¿quién eres? ¿Respondes a qué te dedicas? ¿Respondes el nombre de tu pareja? ¿Respondes dónde vives? ¿Respondes tu profesión? ¿Quién eres? Si quitamos el nombre de tu pareja, si quitamos tus ancestros, si quitamos tu apellido, si quitamos tu profesión, ¿quién eres? Parecería una pregunta básica, simple, pero es una pregunta muy profunda. El día de hoy vamos a hablar de la importancia del autoconocimiento y qué tanto somos capaces de responder la pregunta básica de quiénes somos. Y para hablar de este tema crucial para el desarrollo personal, para la salud interna de cualquier ser humano, tengo aquí en Rompiéndola a May Guillén. May es una, bueno, iba a decir coach, pero no es coach, es una mentora cuántica que puede ayudar a las personas finalmente a potenciar definitivamente su vida desde compartiendo su conocimiento, pero también su experiencia. May, bienvenida a Rompiéndola. Muchas gracias, Alex. Primero que nada, te agradezco enormemente la invitación, ¿no? Y un gusto estar acá contigo. Gracias también a tu audiencia, ¿no? Para mí es un placer estar acá y que podamos compartir desde otro espacio, ¿no? Esta conversación que para mí es hoy crucial y fundamental para toda la gente, ¿no? No, definitivamente, o sea, porque al final el autoconocimiento tendría que ser algo básico que deberíamos desarrollar todos los seres humanos, ¿no? Que deberíamos de desarrollar y que deberíamos de entender, ¿no? Creo que algo que hoy en día, después de la pandemia, muchas personas se preguntaron para dónde voy, quién soy, ¿no? Y empezamos a buscar respuestas en todos lados, afuera, y creo que la respuesta es interna y es hacia adentro, ¿no? Entonces, para mí es algo que me ha llevado al punto donde estoy hoy, pero ahorita vamos platicando. Conocernos a nosotros mismos parecería algo básico, elemental, de cajón. Hasta diríamos ya, o sea, claro que me conozco, sé quién soy. ¿Qué tan engañados estamos con esto del autoconocimiento y qué tanto necesitamos trabajar, desarrollar? Y me imagino que es donde viene la importancia del autoconocimiento. El autoconocimiento es algo crucial en nuestras vidas, ¿no? En mi experiencia, para mí fue el paso número uno, ¿no? Para poder empezar a hacer una transformación personal, conectando conmigo mismo. Y el autoconocimiento es algo que hoy en día allá afuera no nos enseñan e incluso no es algo que vaya algo básico dentro de nuestro desarrollo, ya sea personal o profesional, ¿no? Ok, conectar con nosotros. ¿Eso qué es? O sea, decimos, estar conectado con uno mismo. ¿Qué es estar conectado con uno mismo? El estar conectado es cuál es tu esencia, ¿no? ¿Qué es lo que viniste a hacer? ¿Quién eres? Y algo que yo he detectado mucho, ya sea en la parte laboral o personal, es que cuando yo te hago la pregunta, ¿y tú quién eres? Normalmente contestamos con las etiquetas externas o terrenales, ¿no? Soy la mamá del papá, soy el abogado, ¿no? Pero esa es una profesión y es una etiqueta externa. Entonces, el conocernos es cuál es mi verdadera esencia, ¿no? Y cómo estoy alineada conmigo mismo, que eso tiene que ver con un conocimiento muy profundo y la gente va a decir, bueno, ¿cómo me alineo o incluso cómo sé que estoy desalineado con mi propósito o con lo que estoy haciendo? Y algo que a mí me gustaría compartirles es que yo venía de hacer en un trabajo donde yo creía que era muy feliz, donde yo en su momento estaba casada, tenía un trabajo que me hacía feliz, tenía mi promoción, vivía en un lugar donde yo quería, pero por dentro había algo que conmigo no estaba en sintonía, ¿no? Y que yo creía que estaba feliz. Y de repente tú llegas a casa y te das cuenta que estás cumpliendo con expectativas de la sociedad, ¿no? Entonces, todo el mundo, digo, y la gente que me conoce, me decía, oye, qué padre que trabajas en una empresa transnacional, qué padre que tienes este puesto, qué padre que tienes esta familia, pero yo por dentro decía, sí, pero qué padre a costa de qué, ¿no? ¿Sentías tristeza? ¿Sentías dolor? ¿Sentías frustración? Sentía Hueco. un hueco, que algo me faltaba, ¿sabes? Ese picor o esa salsita, ¿no? O ese gozo, que ahora te platico también del gozo, no lo estaba disfrutando, ¿no? Entonces, trabajaba por un objetivo, llegaba y luego qué sigue. Y si te fijas, muchas las personas y tú que te dedicas también al tema de preparar a la gente, se prepara y llega a la meta, pero dice, bueno, y luego qué sigue, quiero más y quiero más, que está bien ser ambiciosos, pero ¿estás haciéndolo por un tema de ambición o porque estás buscando algo que te llene y que te haga sentir pleno?
¿no? Ok, entonces, a ver, tratando de entender, alcanzabas resultados, esos resultados te daban la satisfacción natural que da Ujú, lograr algo, pero en medio de todo había un vacío muchísimo más profundo. exacto. Que hablando de conexión, entonces es, si no tenemos estos espacios como para ver realmente cómo nos sentimos, podemos estar envueltos en una rutina que tenemos algunos logros satisfactorios momentáneos, pero no nos damos cuenta que estamos desconectados de nuestra esencia. Ahora te quiero preguntar, ¿esencia y propósito para ti es lo mismo? No, la esencia es realmente lo que yo soy, ¿no? El famoso que decimos yo soy, pero sí quién soy yo, ¿no? Entonces, la esencia es lo que es un extracto de mí en todo lo que hago, ¿no? Entonces, cómo es que soy expansiva, cómo eso lo comparto en cada uno de los roles y actividades que tengo en esta parte terrenal. Y mi propósito, los propósitos van cambiando conforme tú vas evolucionando, no hay un propósito definido. A veces escuchamos afuera de mi propósito de vida es, ¿no? Y nos vamos por esa línea, pero no necesariamente es solo eso, ¿no? Entonces, mi propósito, por ejemplo, hoy en día es poder guiar y acompañar a la gente, pero mi propósito hace unos años era brindarle empleo a las personas, ¿no? Entonces, los propósitos van cambiando y la esencia es única, ¿no? Y es auténtica. Ok, ¿cuál es tu esencia? Mi esencia tiene que ver mucho con el poder guiar, acompañar y sanar, ¿no? Y eso yo lo supe desde un inicio con las diferentes herramientas en las que yo me fui conociendo. Y ahí te comparto un poco. Yo iba a estudiar medicina. De hecho, vengo de familia, mi papá es médico, ¿no? Y yo siempre tuve la convicción que iba a ser médico. Conforme se va dando la vida y tomamos decisiones porque no nos conocemos, ¿no? Terminé en recursos humanos, pero siempre me quedé, incluso la gente que me conoce hoy en día decía, yo quiero sanar o mi carrera frustrada era ser médico, ¿no? Entonces, tengo un quiebre en la parte laboral, ¿no? Hace un año, y cuando empiezo a tocar fondo, porque realmente cuando llegas al decir quién soy, para dónde voy, empiezo a detectar que lo mío siempre fue sanar, ¿no? Y la forma en la que hoy lo estoy haciendo no es con la parte médica o científica, pero para mí esa es una forma que le llamo de la ciencia de Dios, porque es el yo soy y conectar con uno mismo, ¿no? Y volví a mi centro y volví a retomar mi camino y mi esencia Guiar, acompañar y sanar. y sanar. Para poder llegar a esa claridad, porque me encantó con la claridad con la cual lo mencionas. Es decir, mi esencia es esta, que tiene que ver con algo que te va a definir toda tu vida, que lo Ujú, tenías desde pequeña, que si finalmente no lo habías descubierto, esta cercanía con tu papá médico y inquietud por la salud estaba conectando con esa esencia de sanar. Hoy ujú, acompañas a las personas a sanar en otros sentidos, más psicoemocionalmente, ¿no? exacto. En sus vacíos o necesidades internas. Sin embargo, es algo que ha estado permanente en ti y seguirá en ti. Y seguirá en mí. ¿Cómo le hago yo? O sea, ¿cómo le hacemos los mortales de a pie para agarrar y decir, esta es mi esencia? Entiendo, me encantó la parte del propósito porque le das esta flexibilidad al propósito, Ujú, adaptabilidad por los contextos, por los momentos de vida, por las herramientas, las etapas. claro, que uno va teniendo y entonces uno va entendiendo el propósito en un contexto particular y eso me encanta, ¿no? Eh, pero fíjate que me llevaste a pensar que a lo mejor que lo que yo decía que era mi propósito es mi esencia, porque yo digo que mi propósito es despertar conciencias, proveer alegría y transformar personas, ¿no? O bueno, impulsar la transformación de las personas, porque yo Ujú. no transformo a nadie, ¿no? Pero Sí, al final de cuentas, siempre he dicho que ese es mi propósito. A lo mejor en el fondo, pues mi esencia. es tu esencia. ¿Cómo le hacemos para encontrar la esencia, que es algo muy profundo? Mira, primero tiene que ver la introspección, ¿no? Cuando tú te preguntas, ¿esto que hago me hace feliz? Y hay una pregunta de Access que a mí me gusta mucho. Si estuviera siendo verdaderamente yo, ¿qué elegiría? Si estuviera siendo verdaderamente yo, ¿qué elegiría? O sea, es una pregunta bien desafiante, porque entonces partes de la premisa, no estoy siendo verdaderamente yo. O sea, partes de ese supuesto. Sí, y eso me lleva al tema de seguir cumpliendo expectativas sociales, cumplir roles, ¿no? Entonces, si estuviera siendo verdaderamente yo, ¿qué elegiría, no? Porque las etiquetas pueden ser, esa es tu profesión, ese es tu rol, ¿no? Y tú estás cumpliendo una faceta profesional porque eso fue lo que estudiaste, pero eso no es realmente lo que a ti te, te, te hace ser tú, ¿no? Eso es un rol y es permanente y tiene un horario, tiene una vigencia, ¿no? Pero tú, o sea, 24/7, 365 días del año. Entonces, si estuvieras siendo verdaderamente tú, todo el tiempo, ¿qué elegirías? ¿No? Y te voy a decir ahí otro tema. Cada 10 segundos, los seres humanos tenemos la posibilidad de elegir algo diferente.
Cada 10 segundos. Cada Se- 10 segundos estamos eligiendo algo diferente y tienes la posibilidad de elegir algo diferente. ¿Qué es lo que hace enriquecedor y que me encanta que es lo bonito del libre albedrío? Que es la conciencia, ¿no? O sea, cuando nosotros tenemos un autoconocimiento verdadero de quién somos, tenemos ese mapa perfectamente bien traqueado hacia dónde voy y dónde me dirijo, empiezas a tomar decisiones con conciencia, ¿no? Porque estás en el camino y estás consciente de lo que estás decidiendo o no. ¿No? Que por eso te decía, cuando platicábamos, el autoconocimiento nos es básico y aplica en todas las áreas de nuestra vida, porque con esto lo puedes aplicar en lo profesional, en lo personal, para poder decidir y tomar las decisiones correctas, pero ojo, para ti. Porque entonces si yo te pregunto quién eres, soy el papá de o soy el ejecutivo tal y está perfecto, pero entonces tú estás cumpliendo las expectativas de alguien más o estás viviendo la vida de Alex o la vida de alguien más. O la vida de Alex comprada ya con mezclada con las etiquetas y diciendo esto finalmente está bonito y ya me vendí la idea de que está bonito, que está lindo, que soy yo, ¿no? Has dicho Exacto. un montón de cosas. Para empezar, has dicho que en un podcast de 30 minutos, 180 veces vamos a estar tomando la decisión de seguir aquí, seguir conversando y no pararme e irme, ¿no? Tal Entonces, cual. finalmente, 180 veces decisiones, que ahorita me voy a meter al tema de decisiones porque se me hizo muy interesante porque me da la impresión que no somos conscientes que estamos tomando decisiones y que más bien vivimos en una inercia de una decisión pasada y decimos, pues yo sigo aquí por... Algo adquirido, ¿no? Algo aprendido y con el deber ser, ¿no? Exactamente, con el deber, el famoso deber ser, ¿no? Ujú. Y luego, pero volviendo más que luego, no, regresándonos, volviendo al punto que inicial. eh, ¿Qué estaríamos siendo si verdaderamente, cómo va la pregunta? ¿Qué estaríamos siendo si Si verdaderamente, estuviera siendo verdaderamente yo, ¿qué elegiría? si estuviera siendo verdaderamente yo? Obviamente nos lleva a pensar continuamente, decir, ¿por qué no estoy siendo? Quizá la primera pregunta es, ¿por qué no estoy siendo verdaderamente yo? Y entonces vienen las etiquetas, las inercias, lo que considero que me tocó hacer en la vida, el que finalmente yo no lo planeé, pero tuve un hijo a los 17 años y pues ni modo, me toca ser padre o me toca Sí. ser madre y de repente pues yo no decidí que mi mamá se enfermara y que mis hermanos no se hicieran cargo y entonces como que me tocó ese rol, ¿no? O sea, hay gente que dice, pues es que no puedo ser yo porque me tocó ese rol. O a mí no me dieron oportunidad, me metieron al colegio militar, porque no había para comer. En el colegio militar me daban alimentos y de repente yo ya no elegí ser militar. O sea, mi esencia es ser músico, bueno, o deleitar las mentes de la gente con Ujú. expresiones artísticas, pero ya no puedo ser yo, ¿no? Entonces, cuando uno de repente se quiere meter en esos temas, uno de repente puede poner esas barreras, decir, ya no soy yo porque las circunstancias no me lo permitieron. ¿Qué se hace ahí? Como te decía, el tema de la introspección, tú decías ahorita, ya no puedo ser yo. Claro que sí puedes ser tú, indistintamente a la edad que sea, ¿no? Porque en la parte de la biodescodificación, que es una de las herramientas que yo doy en mis mentorías, hablamos del transgeneracional. Y cuando tú fuiste concebido, ¿no? Tienes un propósito por el cual tus papás te concibieron, ¿no? Entonces llega ese momento en donde tú empiezas a tener esas inquietudes de por qué estudié abogado igual que todo mi linaje, ¿no? Cuando a mí Ujú. lo que me gusta es pintar o ser, soy creativa o marketing. Y llega un momento en que uno empieza a vivir su propio proyecto, ¿no? Entonces, cuando tú estás viviendo el proyecto de otros, estás viviendo un proyecto sentido, que es el proyecto por el cual tus papás te trajeron a este mundo. Pero cuando tú tienes este parteaguas, que es cuando yo empiezo con todo este autodescubrimiento de mi ser, ahorita yo estoy viviendo mi propio proyecto. Entonces, ¿qué pasaría si estuviera siendo verdaderamente yo? Tomo elecciones con mayor conciencia, con elecciones que me hacen sentir más plena. Eso no quiere decir que va a haber picos, ¿no? Dentro de este valle, porque el conocerte, ojo, requiere pasar por la incomodidad, ¿no? Por la incomodidad de descubrir las decisiones que has tomado, el no juzgarte, aceptar tus errores, pero de aquí partir con un nuevo camino, que es decir, ya tienes un mapa de quién es Alex o de quién es Mayra, ¿no? ¿Qué le gusta, qué le apasiona, qué es lo que realmente le hace feliz, ¿no? Le hace sentir plena y que me hace vivir y disfrutar con gozo, ¿no? O sea, hoy tú te levantas todos los días con qué propósito. Hay gente que me responde, no, porque soy mamá de y tengo que llevarla a la escuela, pero por eso te levantas todos los días. O sea, tú hoy, ¿por qué te levantaste? Yo, para ser feliz, para hacer feliz a otras personas
y para ser productivo. O sea, así de formas prácticas yo diría eso. O sea, para mí la felicidad es un centro, es el sentirme bien y el saber que hago feliz a la gente alrededor. O sea, eso es ¿Y un... sabías que la felicidad es el estado vibratorio incluso que está por arriba del amor? Entonces, ¿Cómo crees? cuando tú vibras en felicidad, es más fácil que transmitas amor, ¿no? Porque estás viviendo y disfrutando la vida, ¡Qué maravilla! a lo que viniste. Entonces, indistintamente a las circunstancias o a los enfrentamientos, ya sean de salud, económicos, que tú estés pasando, mientras tú te mantienes en esa frecuencia, todo lo demás es posible. Mira, qué cosas tan interesantes, May. Eh, Fíjate que a veces yo he escuchado y a veces hasta he planteado la pregunta, si no estuvieras lo que estás haciendo ahorita, ¿qué harías? ¿No? Como a lo mejor más suavecita, menos agresiva, ¿no? Como decir, Menos ok, profunda. menos profunda, ¿no? Como invitándonos a un adentramiento más íntimo. ¿Y por qué no lo haces, no? Y entonces Ajá. ya podríamos entrar. Cuando descubres eso, que no estás siendo leal a algo de ti, es decir, a tu esencia, a lo que te das cuenta que en el fondo tú anhelarías vivir otras cosas. Hay gente que tiene pareja que anhelaría no tener pareja y que en el fondo dice, esto ya no tiene futuro. Hay gente que no tiene, yo creo que son más profundas, que no tiene hijos, que siente que debería tener hijos, pero que que ya biológicamente no va a poder tener hijos y que tiene que reinventarse y siente que su esencia es tener familia y tiene que reinventarse en ese sentido. Eh, pero finalmente siempre es Ujú. un choque contigo mismo, es decir, porque ves una brecha entre lo que eres y lo que en el fondo deseas ser. Y para mí esa brecha es uno de los dolores Enorme. más profundos que puede experimentar el ser humano, Y la ¿no? frustración que El, conlleva. la frustración. Y fíjate que para mí la frustración es el dolor más grande del ser humano. 24/7 te persigue todo el tiempo y no lo puedes quitar y no lo puedes negar. Tratas de ocultarlo, pero después conectas contigo y dices, estoy frustrado porque no soy lo que en el fondo quiero ser. Pero entonces viene ese dolor y de repente parecería, a lo mejor si es así, no lo sé, Ujú. que la solución es tomar decisiones radicales. Siempre va a implicar tomar decisiones radicales o a veces o a veces solamente implica entrar en un proceso de evolución, de cambio. Ok, ahí creo que la clave es primero que aceptes, ¿no? Y que reconozcas que no estás siendo tú, ¿no? Porque hay gente que dice, sí, soy yo, soy muy feliz y soy muy exitoso, pero también, ojo, el éxito, ¿qué es para ti el éxito, ¿no? O sea, para mí el éxito hace 3 años podría ser la ejecutiva de tal empresa, vivir acá, tener mi familia que esté compuesta de tal y X manera, ¿no? Pero para mí el éxito tiene que ver con ser plena, tener tranquilidad, estar feliz y poder compartir, ¿no? Compartir conocimiento, compartir tiempo, compartir con los míos. Va más allá del dinero, de los puestos, de las etiquetas. Entonces, cada quien tiene su concepto de éxito. Y volviendo a tu pregunta, ¿no? Y que eso era un parteaguas importante, es, ya que aceptaste y reconociste, que estés dispuesto a hacer ese cambio. Y como te mencionaba, el pasar por ese proceso requiere pasar por la incomodidad. El proceso no es lineal y el proceso va a ser a tu ritmo. Incluso algo que yo comparto mucho en redes es sanar y el hacer este proceso de transformación tiene que ser a tu ritmo, no son de cambio de 21 días y ya formaste el hábito, ¿no? Y ya te cambió el cerebro, córrete las barras 3 veces y ya descargaste todas tus creencias limitantes. No, hay gente que le lleva más o menor tiempo, pero sí conlleva un proceso donde estés dispuesto a dar un salto cuántico, que es un poco a donde yo llevo el tema de mis mentorías, ¿no? El salto cuántico, que el tema de física cuántica, ¿no? Tiene que ver mucho con accionar, ¿no? Incluso la gente que me he topado, que yo estoy manifestando la vida que quiero tener. Sí, pero manifestar y sentarte, meditar y visualizar no necesariamente va a funcionar, tienes que materializar y para materializar tienes que accionar y accionar requiere decir romper con creencias, miedos arraigados, romper con esquemas, ¿no? Con estructuras. O sea, yo venía de una estructura donde es cumplir con ciertas expectativas, ¿no? Y esas estructuras para mí eran no es lo que a mí me hace feliz y no me hace sentir plena, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me hace feliz? Empecé a descubrir estas herramientas de autoconocimiento como la numerología, ¿no? Que la numerología para mí es algo, hay un antes y un después de mí, porque ahí pude conocer mi esencia, pude conocer mis puntos de dolor y que si bien incluso me tocó tomar talleres contigo, ¿no? Por ejemplo, el storytelling y saber cómo vender un dolor, pero, ¿no? Pero eso es la parte externa. Sí, Cuando claro. vuelvo a la parte interna, ¿no? Es
¿cómo quiero ir haciendo estos cambios? Pero ¿cómo me conozco con estas herramientas? El journaling. El journaling tiene que ver mucho con poder plasmar en un papel, en un cuaderno, cuáles son esas emociones, esos pensamientos que tengo repetitivamente y que ahí es donde tú puedes realmente darte cuenta qué patrones emocionales o mentales tienes y que puedes transformar con un acompañamiento, con audiolibros, no necesariamente tienen que ser las mentorías, pero hoy hay muchas herramientas, ¿no? Incluso gratuitas, y que la gente incluso no las toma, porque es, uno, tengo que enfrentarme a mí mismo y decirte, verme en un espejo, ¿no? Por ejemplo, yo incluso les digo a mis pacientes, vete en un espejo, ¿hace cuánto que no te hablas a ti mismo? Y hay gente que me dice, la primera vez no pude, o lloré. Yo, claro, porque le hablas todos los días a tu mejor amigo o al compadre o a quien sea y platicas padrísimo, pero cuando tú te ves la primera vez en el espejo y te empiezas a hablar, cuando nunca lo has hecho, es en qué te has convertido, en qué momento dejaste tus sueños, quién eres antes y después de esta, no sé, Te o sea, empiezas a cuestionar cuando te ves en el espejo. Fíjate, sí está, es muy interesante. cuando me pregunto, o sea, ahorita que lo planteabas, ¿cuándo fue la última vez que yo me hablé al espejo? A lo mejor, no sé, tendrá una semana, pero la recurrencia es la misma y fíjate, y te la quiero exponer ahora sí que con toda vulnerabilidad. Yo me hablo fuerte, o sea, yo me corrijo. En el espejo yo tiendo a corregirme. Difícilmente tiendo a felicitarme, o sea, yo celebro individualmente, o sea, grito y soy como muy efusivo en mi individualidad, digo, también con amigos y también con mi pareja, Ajá, también todo, con mis hijos, ¿no? O sea, tiendo a ser efusivo y celebrar y compartir. Pero difícilmente yo me hablo de los logros en el espejo. claro. Lo que me hablo es las cosas cuando me estoy regañando, cuando dice, o El sea, juicio, el juicio, y me regaño y digo palabras a veces fuertes fuertes. hacia mí. Bueno, que ya me... ¿Por qué me estás adivinando, May? ¿Qué pasa? A ver, analicemos mi caso. Esas son las ventajas de tener tu podcast. Te puedes traer a los profesionales y te ayudan. Claro. ¿Por qué piensas que mi diálogo hacia el espejo es de exigencia, de corrección, de regaño, de quita pretextos, de no, o sea, no te limites, de la regaste aquí, aprende, o sea, esas son mis voces hacia mí, en el espejo. Claro, y aparte ahorita que me dijiste el tema de la frustración, ¿no? No necesariamente todos tienen la frustración, pero tu subconsciente, ¿no? Me está diciendo que es la frustración. Em, ¿Por qué lo digo? Porque tú tienes un 14 y el 14, al igual que yo, somos la estructura, somos lo correcto. Soy el que me feliciten, pero es que es mi deber, y para eso vine, ese es mi labor y gracias por reconocérmelo, ¿no? Hacer bien mi trabajo, por eso me Exacto, pagan, o sea, exacto. punto, ¿no? O sea, Eso, y eso es nuestra estructura, ¿no? ajá. Entonces, ¿cómo es la forma en la que nosotros podemos ser más flexibles, ¿no? Tiene que ver mucho con el ser más empáticos con nosotros mismos, dejar de ser nuestro peor juez. O sea, el dejar, y te puedo apostar que tal vez puedes estar grabando o viendo el contenido que vas a subir y lo revisas 365,000 veces y le vas a encontrar un pero Ah, porque sí, siempre. eres muy perfeccionista, ¿no? Y eso conlleva a que tienes que trabajar mucho tu flexibilidad. Entonces, ¿qué pasó a lo mejor en un momento de tu vida donde fuiste muchas veces corregido o tenías que hacer una actividad o una tarea donde tenías que ser el mejor, ¿no? Fíjate que, digo, uno de los hombres que más influyó en mi vida, definitivamente, es mi honorable, reconocido y siempre memorable Padre, abuelo. Mi abuelo era el máster de la disciplina, pero tenía una frase: nunca es suficiente. claro. Nunca. Y nunca es nunca, ¿eh? O sea, en el deporte puedes hacer más, en la escuela puedes hacer más, en el conocimiento puedes hacer más, en tu desarrollo personal puedes hacer más. Todo nunca es suficiente. Entonces, no había felicitaciones. Claro, porque siempre puede ser mejor. Siempre puede ser Y mejor. entonces, ¿qué pasa? Que tú y en tu estructura, ¿no? En tu ser, en tu esencia, sí soy muy bueno y soy reconocido, pero esa es mi labor, gracias, ¿no? Y puedes encontrar, seguir viendo los detalles, pero realmente no estás viendo lo lindo de todo el contenido que estás haciendo, ¿no? Defectos todos tenemos. Aceptar los errores, que es parte del autoconocimiento, Ajá. es el que veas tus errores con amor, ¿no? Digo, hay de errores a errores y hay de decisiones a decisiones, Claro. ¿no? Sí, hay Pero decisiones que te llevas al traste a los a más todos, amados y no te puedes hablar con amor. Ay, un claro. detallito. Sí, claro, ya te robaste la fortuna de la Pero familia. pero tiene que ver mucho con la flexibilidad y cómo es que nosotros, o cómo es que yo puedo identificarlo simplemente por tu día de nacimiento, ¿no? Que me habla mucho de cómo es tu estructura, tu forma de ver la vida, ¿no? Y tu 5, que es la forma en lo que lo vas a sanar, que el 14, porque 1 más 4 es 5, ¿no? Entonces nosotros, porque yo también soy 14, es
ser flexibles, gozar, disfrutar. Por ejemplo, el yoga, que es una herramienta buenísima, porque no es que te digo, ay, el yoga y vas a meditar. No, sino es la forma en que tu mismo cuerpo va a ser más flexible y vas a alinear, ¿no? Yo practicaba muchos otros deportes, pero hasta que empecé realmente a meditar y a hacer yoga, es incluso hasta mi gesticulación, la gente que me conoce me dice antes, May, muy seria, ¿no? Pero por dentro soy una bomba de alegría, pero no la transmitía porque no era lo políticamente correcto en el trabajo o en el ambiente donde me desempeñe, ¿no? Entonces siempre mi estructura ha estado lo que tenía que ser correcto. Incluso algo que me gustaría compartir es para yo lanzar estos servicios, ¿no? Y te lo compartía a Petit Comité, ¿no? Tuve que trabajar mucho el juicio, que es algo que también seguramente tú compartes, y era cómo de venir de una empresa transnacional y hacer este rol, ahora se va a lanzar a dar temas de mentoría, numerología y cosas que a mí me han apasionado y que he aprendido desde hace muchos años y que solamente a mi círculo muy cercano se lo abría, incluso les hacía la numerología o les daba tips, ¿no? Para hacer una transformación en su vida, pero no me abría a hacerlo, ¿no? Entonces empecé a trabajar mucho con mi estructura, a identificar qué venía de papá, de mamá. En mi círculo se empezaron a mover las piezas y yo empecé a sanar y empecé a abrirme tal y como soy. Incluso yo lo que les estoy compartiendo hoy, o sea, no venía preparada, pero viene tal cual de mi proceso del corazón, ¿no? Ajá. Y es cuando yo digo, realmente estoy conectando con mi esencia. Y hoy, si tú me preguntas si estuviera siendo verdaderamente yo, ¿qué elegiría? Esto, ¿no? O sea, el no cambio mi paz mental, no cambio el haber pasado por ese proceso de incomodidad, de haber tocado fondo, de haberme preguntado ahora para dónde soy, cuál es el mapa que tengo que seguir, ¿no? Y que seguramente la gente que hoy no había oído hablar del autoconocimiento se preguntará, bueno, ¿cómo empiezo? Con la introspección. Hoy, ¿qué te frustra? Hoy, ¿qué te hace sentir Por incómodo? introspección te refieres a hacernos preguntas. Puede ser hacernos preguntas, pero también autoobservarte. ¿Cómo reaccionas? Que, por ejemplo, tú me dices, identifico que esto en el espejo. El ejercicio del espejo es buenísimo porque es cuando tú te hablas y dices, ay, no pensé que fuera tan serio, ¿no? O no sé, es un tema de conocerte, de observarte cómo respondes, de tenerte, la línea es muy delgada, ¿no? Pero la autoobservación es crucial. Otro punto importante es pedir feedback, ¿no? O pedir, no digo una retroalimentación laboral, ¿no? Pero, por ejemplo, platica con tu pareja, ¿no? O sea, cómo es que la gente te percibe, o empieza a escuchar y a poner atención en lo que los demás te dicen, de eso que te resuena y empezarlo a identificar, a notar. ¿Cómo lo empiezas a cuadrar con lo que tú escribes? ¿Cómo te sientes? ¿No? Entonces vas hilando cabos y te empiezas a conocer, y cuando llegas a este tipo de herramientas como ya sea Access, biodescodificación o numerología, hay muchas herramientas, astrocoaching también, la carta astral, tu carta solar, que te pueden dar incluso yo la parte de entender por qué lo mío era sanar o estar cercanos a la gente, lo descubrí por un astrocoaching, ¿no? Que después me metí muy a fondo, pero en mi carta 8 que tenía que ver con donde está mi sol, es con la transformación. O sea, para mí está marcado el resto de mi vida, ¿no? La transformación. Entonces, por eso, desde que he vivido diferentes transformaciones, un divorcio, cambio laboral radical, hoy la vida que tengo que es totalmente diferente, la he abrazado y la he adaptado rápido. Y la gente me dice, bueno, ¿por qué te adaptas tan rápido al cambio? No es que me encante, ¿no? Pero tengo una facilidad de transformarme, de decir, bueno, sí, ya es esto, lo tomo, pero de aquí resurjo, ¿no? Con las diferentes herramientas, pero esto lo conocí con el astrocoaching y después con la numerología que ya lo traía. Después, cómo empiezo a sanar, identificar heridas del pasado, heridas ahí arraigadas con la biodescodificación. Y entonces, cuando realmente veo esta transformación en mí y digo, qué enriquecedor sería que mucha gente tuviera acceso o conociera estas herramientas, y que esto les pueda llevar a tomar decisiones en la vida y en cualquier área, ¿no? Ok, ¿qué porcentaje de la gente tú crees que se autoconoce? Así, aventurado. Sé que no Que estamos haciendo un estudio estadístico, incluso, pero no, pero te voy a compartir algo. Cuando empecé a hacer el benchmark, ¿no? Como buen consultora, de este negocio que me decidí emprender, o sea, solamente el 7% en Latinoamérica, ¿no? Tienen un alcance a tomar herramientas, pero es por decisión propia. No es porque no las pueda costear, sino incluso el salir de la zona de confort. La gente hoy no está tan dispuesta a, no estamos dispuestos a romper con lo que con es, esquemas. con lo que es cómodo, con lo que ya venimos arrastrando como inercia. Entonces, un 7% estarías diciendo que tiene esta ligera conciencia, o entre ligera a profunda conciencia de quién es uno. A ver, entonces,
necesidad hay por todos lados. Quiere decir que 93 de 100 personas, o sea, la gran mayoría. Quiere decir que de los que estamos aquí, Mm. pues bueno, ya, y con los que ya trabajamos está de este lado, pues a los de aquel lado son los que les toca trabajar. No, entonces, tenemos un gran desafío de autoconocernos. Empezando, dijiste cosas muy básicas. Número uno, aprender a observarnos y a cuestionarnos y a hacernos preguntas a Ujú. nosotros mismos. Por qué me siento como me siento? ¿Por qué reacciono como reacciono? ¿Por qué me incomoda estar aquí? Y buscarnos y buscar tener algunas respuestas. Número dos, ponernos a escribir acerca de nuestras emociones, nuestros pensamientos, para que conforme va pasando el tiempo, poder releer esos pensamientos y esas emociones y poderlas analizar. A mí me gusta escribir y surgen dos cosas. Número uno, ¿con qué frecuencia escribir? Yo de repente escribo, pues bueno, cuando me nace y cuando me siento muy conectado conmigo y Exacto. a veces fluyo y en un día escribo 2 páginas y después un par de renglones y después un mes no escribo nada, ¿no? Ujú. Referente a mi diario emocional y mental. Entonces, número uno, ¿con qué frecuencia escribir? Y número dos, de repente entre el miedito, o sea, porque a mí me ha entrado, ¿no? De agarrar y decir, bueno, son mis notas, pero todo el mundo sabe que ahí están mis notas y que ahí escribo lo que pienso, lo que siento y demás. Mm, De repente no habrá ese espíritu curioso de ver qué pienso, qué siento y vivo con 3 personas que amo con todo mi corazón, ¿no? Mi esposa y mis hijos, pero mis hijos son adultos y pues les gana la curiosidad. Dice, ¿y qué pasa si yo pongo ahí, hoy Sí. me siento muy frustrado con mi hijo, o sea, porque me puedo sentir así? Y de repente me da miedo escribirlo. Dijo, no, lo mejor lo pienso, o esto lo escribo así medio en clave. No voy a hacer que un día alguien ve mis notas, ¿no? Aunque son para mí, pero de repente todo. Y a mí no me gusta escribir en electrónico y poner No, candados y aparte porque es mejor que sea a tal mano, a ¿no? A mano, mano claro, porque tu cerebro lo procesa mejor y también tienes una mayor comprensión de lo que estás conectando claro, cerebro-corazón. corazón y Realmente tiene cuerpo, ¿no? exacto. Y la mano. Entonces, son dos cosas. Cada cuándo escribir, cuando tú lo recomiendas. Y número dos, ¿qué hacer con estos fantasmas de puede haber, puede haber un Big Brother que va a leer lo que yo escribí, No, ¿no? está buenísimo lo que comentas, pero el cada cuándo escribir tiene que ver con la constancia y el no procrastinar, porque a lo mejor ya lo haces 2 o 3 veces y dices: "No, ya me desahogué", pero todos los días tenemos emociones y sentimientos arraigados. Ajá. Entonces, es clave que sea diario, ¿no? Ok. Porque también, como te decía, es la forma en que conectas mente-corazón, ¿no? Ok. Te vas abriendo y también vas identificando, o sea, estás leyendo tu historia. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, esa historia nunca termina, porque sigues aquí, estás en este Ujú. plano, ¿no? Y en la parte de qué hacer con esos fantasmas o entidades que están por ahí, te voy a decir algo, tiene que ver con Ujú. la seguridad propia. O sea, seguramente sí, tal vez puede que lo agarren, pero eso es lo que cree tu mente. ¿Y qué pasaría si no? Incluso, ¿qué pasaría si esas personas saben que es tu historia y respetan esa historia, ¿no? Que tú dices, sí, la curiosidad mató al gato, pero es más tu mente, o le dirían la loca de la casa, que ya tuviste un Ujú. podcast así, ¿no? La que te está jugando ahí algo donde decir, mejor no escribas. No realmente los otros seres que están a tu alrededor, es tu mente. Entonces es la parte segura y que incluso si alguien, incluso yo lo hago y lo puedo dejar en mi buró, ¿no? Y mi pareja o quien va a mi casa puede saber que ahí está. Puede que se lo agarre, no, pero cuando lo abren están leyendo tu historia, estás siendo tú. Por ende, no tengo miedo a De ser abrirme, transparente, de ser ser transparente. transparente y, ojo, también de ser vulnerable. Claro, claro. Entonces, es abrirte tal cual eres, ¿no? Digo, tampoco es que te abras con todo el mundo, pero ese es tu espacio y es tu momento. Y la gente con la que compartes lo debe saber. Y te voy a decir otra cosa súper importante, por el cual también es un tema de miedo y de creencias. Porque cuando tú rompes ese esquema, la gente que está alrededor está en tu vibración, con lo cual no va a ir ahí de metiche o a ver y tomarle la Claro. foto o entender. No, Entonces, imagínate, ¿no? claro, todo se vuelve, todo tiene un engrane perfecto que todo va a empezar a vibrar como tú estás vibrando. Entonces tú vibras en miedo, en inquietud, en el no, va a ser exactamente igual la resonancia en la que tú compartes en cualquier espacio. Sí, y fíjate que en ese sentido, a mí me ha encantado ese tema de la privacidad y todo. Yo sé dónde mi hija, bueno, no sé ahorita dónde lo tenga su diario, ¿no? Porque también le gustaba mucho escribir, pero siempre ni lo he buscado, ni lo he
he estado ahí curioseando, ¿no? Ujú. Y con mi hijo igual, o sea, él le gusta dibujar mucho y demás, y de repente he llegado a ver su libro de bosquejos y a veces escribe algunas cosas, él escribe poemas, ¿no? Le gusta, aunque es ingeniero, bueno, está terminando ingeniería, tiene una parte muy profunda y por eso escribe poemas. Y de repente, pues escribe cosas para él y demás, y he respetado, y creo que es eso, o sea, generar esa, entender que esa es la vibración en Ujú. la que podemos entrar todos, ¿no? Pero sí, evidentemente, a veces como que es muy fuerte decir, eso es lo que pienso y eso es lo que siento. Entonces, Claro. o sea, quisiera ahorcarlo y quisiera correrlo de la casa, pero no, sé que no lo voy a hacer. Pero casi me dan ganas de poner notas abajo. Pero no lo voy a hacer porque mi amor es más grande. O sea, pero finalmente entra de repente esa inseguridad. Pero el punto es finalmente hacerlo diario, ¿no? Sí, es Y, clave. y cada cuando releer lo que escribimos. Cada vez que tú lo consideres necesario, incluso yo tengo varios cuadernos, algunos que incluso he comprado con algunos colegas que ya viene como muy estructurado, porque hay mucha gente que incluso no sabe cómo hacer el journaling, ¿no? Pero cuando tú volteas, yo por ejemplo veo mis journal de hace 2 años, por eso te digo, soy otra persona, ¿no? Porque ahí mostraba mucho de, sí, hoy tuve un día exitoso, ¿no? Porque logramos tantas contrataciones o hicimos X objetivos, pero estoy cansada. Ya. Tengo un burnout y tengo un vacío aquí que decía, lo hago por amor, incluso había una frase muy, muy común en nuestro equipo que era, esto lo hago por amor al arte, pero cuando yo volteaba a vernos con las hojas, decía, esto no es lo que se siente hacer arte. Hay muchas otras posibilidades que seguramente te hacen disfrutar lo que haces. Y ahí fue donde yo empecé con este tema de romper barreras, romper esquemas y empezarme a cuestionar. Entonces, cuando empiezo a revisar todo ese journal, ¿no? Incluso la pareja que hoy tengo, o sea, yo hace tiempo escribía, ¿no? O sea, alguien que sea latino, que tenga mucho, ¿no? Y que al final ese journal, como lo estás escribiendo, también le estás dando ya un código a tu mente, ¿no? Por eso es lo que digo, si tú educas a tu mente, estás dominando todo, ¿no? Y eso manifiestas y materializas. Entonces, ¿cuál es la vida que estás creando hoy tú? ¿Estás siendo verdaderamente tú? ¿Te estás eligiendo a ti o estás eligiendo vivir la vida de otros a través de ti? Ok. Y está padrísimo. Entonces, llevamos 3 herramientas: cuestionarnos, o sea, hacernos estas preguntas y demás. Número 2, hablarnos en el espejo, ¿no? Con Ajá. todos los matices y hablarnos El también journaling. hablarnos bonito, el journaling. Y luego, ¿qué más? ¿Qué otras herramientas tenemos para poder autoconocernos? La biodescodificación. Para mí eso también fue un parteaguas. Pero esa nada más paréntesis, esa ya no entraría en el trabajo que yo puedo hacer a solas en mi casa, ¿o sí? No, sí, claro, porque en la biodescodificación empiezas a desprogramar las creencias limitantes, las Ok. creencias que yo tenía. Entonces, realmente trabajo con mi propio entendimiento y con lo que yo creía que era, me había adoptado de mi casa, me habían enseñado, había escuchado, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una creencia muy de nosotros que tiene que ver con el dinero no se da en los árboles. Y claro que sí, la gente que vendía periódicos o que, ¿no? O sea, son creencias que te ayudan a crecer. Y entonces la posibilidad que tenemos todos los seres humanos de no solo cuestionarlas e identificarlas, sino cambiarlas. Cambiarlas, identificar, ojo, cuáles son tus miedos propios y Ujú. cuáles son arraigados o cuáles son heredados, porque también hay cosas que tú no puedes conocer o decir es que esto a mí no me cuadra, pero no es tuyo, viene de tu transgeneracional. Miedos propios y miedos heredados. ¿Cuáles eran tus miedos propios? Por ejemplo, mis miedos propios tenía que ver con el juicio, ¿no? O el qué dirán, Que ¿no? siempre es el peso social, ¿no? El peso Las social, expectativas de los demás sobre nosotros. Los exacto. miedos heredados, ¿qué Los miedo miedos heredado? heredados, por ejemplo, el tema de no tener tiempo, ¿no? O sea, tengo alguien en casa que siempre dice, es que no tengo tiempo, ¿no? Y yo empecé un momento incluso a decir en el trabajo en el que estaba de, es que no tengo tiempo, pero realmente no es que no tuviera tiempo, yo me llenaba de cosas para no tener tiempo y cuando hago biodescodificación y identifico que eso lo traigo heredado y que tiene que ver con un tema de tiroides, ¿no? Eso realmente no era mío. Entonces eso me ayuda a romper con ese esquema para que en un futuro evite tener alguna enfermedad de tiroides arraigada o algo al tiempo. Pregunta: ¿se puede ser feliz sin conocerse a uno mismo? Yo creo que es temporal y es una felicidad externa, porque la felicidad no la puedes transmitir y no puedes vivir en plenitud si no lo vives desde adentro.
Ok, podemos tener satisfactores, podemos tener estímulos, momentos de placer, pero no un estado de plenitud. No, La plenitud viene de autoconocerse. Y de si solo, conocerse, de vivir, de disfrutar y de gozar. O sea, ¿con qué facilidad y gozo vives la vida? ok, y si solo el 7% de la gente tiene ciertas herramientas de autoconocimiento, estaríamos diciendo que el 93% de la gente no tiene esperanza de ser feliz, ¿verdad? O sea, esperanza por no haber trabajado, esperanza todos tenemos, Claro, pero si no trabajamos, va a ser imposible. Y si la gran mayoría de la gente no trabaja en el autoconocimiento, no hay oportunidad de ser plenos completamente. pleno con todo lo que hago y vamos a seguir con frases como es que aquí me tocó vivir. Pues aquí me tocó vivir, así es la vida, es chamba, hay que sacarla, no hay de otra, es mi cruz. Es mi cruz. Es que de repente a todo mundo le dan ganas de decir, mi vida es para sacrificar, yo estoy aquí para que los demás me usen como trampolín, o sea, y hasta le ponemos un poquito de heroísmo, ¿no? Así me Soy un enseñaron mártir, mis papás, ¿no? soy un mártir en beneficio de la sociedad, ¿no? Exacto. Así de quien ahora también escucho mucho de porque soy la mejor guerrera, ¿no? Y no necesariamente. Wow. Entonces ahí es donde abrazamos el sufrimiento como una medalla de honor, sintiendo que estamos haciendo algo heroico y a veces no tenemos que No, sufrir. ¿por qué no cambiar ese mindset, ¿no? Que es justo el nombre de mi emprendimiento y por qué no pensar que todo lo que hago viene con facilidad y gozo, ¿no? O sea, ¿por qué no lo que yo hoy hago y lo que yo disfruto viene con facilidad, gozo y gloria? Con facilidad. Ahora, ahí está, hay un prejuicio bien interesante porque para mí el que viene con facilidad, de repente, a mí en lo personal me cuesta trabajo porque la famosa cultura del esfuerzo, de que nada es gratis, de que demás, o sea, sí creo que viene con gozo y eh, con tu agregado posterior, me gustó, con felicidad, con gozo y demás, ¿no? Con plenitud, pero con facilidad creo que siempre cuando vemos estas historias de deportistas, de empresarios, de todo, o sea, estas historias o estas frases de que ningún emprendedor exitoso se ha hecho trabajando 8 horas diarias, ¿no? O sea, y demás, es como decir, ah, caray, o sea, está como muy impregnado el tema de esfuerzo, luego entonces Las resultados. creencias, son creencias limitantes y son, de nuevo, miedos arraigados, porque digo, yo sé perfectamente a qué te refieres, ¿no? Si no trabajas tantas horas y no te esfuerzas y, ¿no? Y incluso hay gente que La tiene milla extra. la milla extra y incluso que hay gente, ¿no? Y la mayoría de la gente en México tiene hasta a veces 2 trabajos, ¿no? Para poder sacar una familia adelante, Ujú. pero tiene que ver con cómo empiezo yo a conocerme para abrirme a otras posibilidades, no lo que siempre tengo yo como camino estructurado, ¿no? O sea, ¿qué otras posibilidades hay? Hay millones de posibilidades en las que yo puedo ganar dinero, puedo disfrutar, ¿no? Que me lleguen oportunidades, pero para eso hay que crear espacio. Y si hoy tu mente está ocupada con miles de miedos y creencias, ¿cómo creas espacio para abrirte a otras posibilidades y forma de ver y de accionar distinta a la que normalmente venías haciendo? Date espacio en la vida, pero date espacio sobre todo en la En mente. la mente. Y que puedo decir, tengo 2 horas libres, sí, claro, pero tu mente va a estar toda rumiante Y te estás con... 2 horas dándole scrolling en TikTok, ¿no? O sea, ¿cómo estás invirtiendo y accionando? Claro, no, Es una bueno, inversión. claro, efectivamente. Entonces, de Entonces, nuevo, cada 10 segundos estás eligiendo. En estos 10 segundos, en lugar de haber elegido darle scrolling a TikTok, ¿qué cosa diferente pudiste haber elegido para ser una nueva versión de ti? pude haber eliminado TikTok de mi teléfono, ¿no? No, Entonces, no claro, necesariamente. sí, es una buena No, decisión. el qué tipo de contenido ves. O sea, si tú te metes al buscador o a estas redes sociales y ves qué es lo que predomina en tus búsquedas, también vas a ver en qué estás alimentando tu mente. Claro, pero es ahí donde para mí es una de las barreras más grandes para autoconocernos, porque lo dijiste muy claro, necesitamos espacio, necesitamos pausa, necesitamos este momento de desprendimiento de todo el trajín diario, pero necesitamos un momento también de desconexión mental. Y el tema del scrolling solamente alimenta de N cantidad de estímulos nuestra mente, nuevos pensamientos y nos saturamos. Hay gente que se satura mentalmente y bueno, y a veces yo lo he experimentado, de estar viendo cosas y digo, no quiero ver nada porque necesito un momento Silencio. de paz, silencio, y silencio no alrededor, silencio en mi interior, silencio en mi Quien te mente. lo pide es la mente. La mente exige silencio y de repente uno piensa lo que necesito es distraerme. No, necesitas silencio. Y Necesitas esa, elegirte a ti.
Wow, y eso está increíble, o sea, elegirnos a nosotros, elegir espacios de silencio, elegir espacios de conexión, y en esos momentos puedo crear, y ahí se me hace, yo lo traduciría, a lo mejor en mi lenguaje, más allá de conseguir las cosas fáciles, hay maneras inteligentes de conseguir las cosas como estas, cuando exploramos posibilidades, y por inteligentes me refiero a con menos esfuerzo, con más beneficio, con mayor plenitud, pero necesitas pausa para encontrar esos canales. Para conectar de nuevo contigo. Y, y sí tiene que ver mucho, y ahí, perdón que vuelva al punto, con la facilidad, porque la gente que nos está escuchando va a decir, bueno, sí, pero si yo estoy pasando por un proceso de salud, ¿cómo me dices que lo pase con facilidad, gozo y gloria? Pero ¿qué pasaría que como tú te abres a diferentes posibilidades, incluso este proceso de sanación o de acompañar a un familiar, va a ser más fácil por las diferentes oportunidades que te está presentando esta circunstancia? No necesariamente quiere decir que la vivas con alegría, pero si la Con con facilidad, facilidad. Es claro. un proceso desde cualquier elección que estés viviendo, circunstancia, situación, la vivas por muy negativa o positiva que sea, la vivas con facilidad. O sea, en lugar de decir, ay, otra vez tengo que ir a trabajar y hago 2 horas. No, o sea, yo tengo la posibilidad de hoy ir a trabajar, ¿no? Entonces, y me lo hago más fácil, Claro, pero viene desde la mente. y busco aprovechar esas 2 horas para sacarle riqueza. Y un día, los lunes hablo con mamá, y los martes escucho un podcast, y los Voy haciendo miércoles, journaling. Sí, claro, y los miércoles me empiezo a practicar pero mi es con inglés y me estoy facilidad. grabando. Y entonces cada día y eso me encantó entonces, o sea, decir, cómo cada proceso que estemos en la vida, hoy lo podemos vivir fácil, medianamente complicado o tortuoso, ¿no? Claro, Cada proceso, una enfermedad, un trabajo excesivo, una ausencia de clientes, una, un tema de pareja, un tema de los pareja, hijos. un desafío físico, deportivo y Sí, demás, podemos vivirlo. Un jefe tóxico, un equipo de trabajo fascinante, pero que absorbente, lo podemos vivir fácil, lo podemos vivir medianamente complicado, lo podemos vivir tortuoso. Y esa es una elección. exacto, ¿no? Digo ahí para ir cerrando, ojo, tienes que estar dispuesto a pasar por la incomodidad, porque nada de esto, de este proceso que se puede escuchar muy bonito, es así de sencillo. Es paso por la incomodidad de descubrirme, de tocar fondo, de buscar las herramientas que resuenen conmigo para ser una nueva versión de mí, ¿no? Y cada vez que yo voy eligiendo, va a haber momentos donde sí pueda pasar cierta incomodidad, pero va a ser más ligero y va a ser más fácil. Claro, bendita incomodidad que siempre nos hace crecer, Exacto. ¿no? A mí me encanta esa frase. No sé si yo la parafraseé de alguien más, pero siempre la traigo, ¿no? O sea, cada vez que llega una incomodidad es una bendición porque es una oportunidad para crecer. Por eso, si escuchas este episodio, mi querido hijo amado que estás en Australia, recuerda esa conversación que tuvimos antes de que tomaras ese avión, en que te dije, bendita incomodidad, que eso es lo que te Claro. invita a crecer, ¿no? May, muchísimas No, gracias por gracias a ti. compartir este espacio y esto que has trabajado y que has profundizado, adentrado, pero que además compartes, ¿no? Compartes a Claro. los demás y lo haces extensivo. Para concluir, siempre le pregunto a la gente, bueno, no siempre, habrá algún capítulo que lo omita, pero ¿cuáles son los 3 consejos de May para romperla en la vida? En pocas palabras, si pudiéramos sintetizarlo, tu ABC del éxito. A veces el éxito tendría que ver con introspección, ¿no? Elegirte a ti, ¿no? Siempre ante todo elegirte a ti. La paz que tenga tu mente, ¿no? La paz mental creo que hoy es algo que no tiene precio, ¿no? Para cualquier área de tu vida, el tener paz mental es clave para que puedas tomar decisiones inteligentes, ¿no? Y después, en cierto tiempo, digas, chin, pude haber elegido esto, ¿no? Y la otra, trabajar en ti mismo, ¿no? O sea, que busques cuáles son las herramientas que resuenan contigo, porque cuando tú empiezas a trabajar en ti, tu entorno se mueve. Y a veces hoy lo que buscamos es que se mueva todo y yo ¡Wow! seguir estático. Entonces, cuando te eliges a ti, aparte lo tienes todo. Trabaja en ti más que esperar que el entorno se mueva. Sí. Muévete tú, porque el entorno, quién sabe si un día se moverá. Y si Acciona. se mueve, a lo mejor se mueve para un lugar donde no queremos, ¿no? Entonces, y estamos esperando en estos momentos elecciones en Estados Unidos, y qué va a pasar y cómo le va a impactar a México, y cuáles son las decisiones que se van a tomar en México, y la volatilidad del peso, y que se cayeron las bolsas, y que si estamos en una recesión, eso no depende de nosotros. No, hoy Y no estás en esa situación, ¿no? Y pasó cuando con Claudia, ¿no? Ganó y yo estaba igual, sí, ganó, pero por dentro decía, ¿realmente esto hoy me afecta a mí? ¿No? Y te vuelves parte del caos. Entonces también elegir no ser parte del caos es una elección. claro.
Dices, hoy me afecta a mí. No, dices, mi pareja es senador de la... No, es cierto. No es broma. No. Pues May, muchísimas gracias. Gracias a Gracias ti. por compartirnos. Definitivamente ha sido una riqueza y creo que son semillas que nos invitan a pensar, a profundizar y a trabajar mucho en nuestro ser. Y muchísimas gracias a todos por escucharnos. Soy Alex Nava y estoy convencido que todos hemos venido a esta tierra a conocernos y a romper en la vida.